estar ajena a los problemas que atraviesa la comunidad. Y es por eso que en el marco de una de sus funciones sustantivas, como lo es el compromiso social, está brindando un ciclo de conferencias de diferentes temáticas a raíz de la pandemia que vive el país y que vive el mundo. En esta oportunidad, la cuarta conferencia, el tema es COVID-19, cómo superar el mayor desafío social y sanitario de la humanidad. Los voy a dejar en compañía del rector de la Universidad Nacional de Catamarca, ingeniero Flavio Sergio Fama, para que haga las presentaciones correspondientes a este, reitero, cuarto encuentro que ofrece la Universidad Nacional de Catamarca. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar. Gracias especialmente a nuestros dos expositores, tanto a Claudia Paladino, nuestra ministra de Salud Provincial. Muchas gracias, Claudia. Sé que estás en un montón de líos juntos y esto es uno más, digamos. Gracias por estar. Gracias a Adolfo Rubinstein, también exministro de Salud de la Nación. Adolfo tiene un compromiso a las 19, por eso que arrancamos bastante puntualmente para lo que es la hora catamarqueña, esto para los que no son de Catamarca. Y bueno, les explico un poco. Este es un ciclo de conferencias que hemos iniciado dentro de la universidad y, como dijo el locutor, es la cuarta. Hemos abordado algunos temas, por supuesto el tema de educación fue el primero, arrancamos con eso. Después tuvimos constitucionalidad y COVID, digamos, donde lo tuvimos a Daniel Sapsay, a Hernández también, buenos, excelentes constitucionalistas. Hace unos días hablamos de producción agropecuaria, algo que nos interesa mucho y especialmente enfocado a Catamarca, y hoy, bueno, un eje más o menos central que es el tema de salud. Mientras estábamos esperando ingresar a la sala, le estábamos comentando, van a hablar nuestros dos expositores y los va a moderar Omar Barrionuevo, el doctor Omar Barrionuevo, que es nuestro decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, a quien aprovecho también para agradecerle profundamente haberse sumado y estar trabajando en esto. Omar los va a presentar a ambos profesionales y luego va a ser él quien va a recabar las inquietudes y las preguntas que por supuesto la haremos a través del chat. La idea es que los expositores conversen unos 15 minutos cada uno y después tengamos una oportunidad para que el público le pueda hacer todas las preguntas que quiera. Quiero dejar aclarado que este tipo de conferencias son libres, no necesitan ninguna prescripción, quien quiera se suma. Lo único que le pedimos es respeto. Y antes de dejarlos y reiterándole el agradecimiento a todos por estar, recomendarles que tengamos los micrófonos apagados, así no intervenimos. Así que, Omar, te dejo la posta a vos. Muchas gracias, Flavio. Buenas tardes a todos quienes nos están acompañando en la tarde de hoy. Voy a presentar a nuestros expositores del día de hoy, al profesor doctor Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud de la Nación, magíster en Epidemiología Clínica de la Escuela de Salud Pública de Harvard, doctor en Salud Pública de la UBA, investigador independiente de CONICET, y actualmente es el director del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria con sede en Buenos Aires. Y a la ministra de Salud de la provincia de Catamarca, doctora Claudia María Paladino, médica pediatra, doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Córdoba y docente investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca. Muchas gracias, doctor Rubinstein, doctora Paladino, muchas gracias. Pandemia, que ya es la cuarta de este nuevo siglo, son las mismas, diría yo, que se han tomado para combatir la pandemia de 1918 de la gripe española. Es decir, no crean que hemos avanzado tanto en las políticas públicas para combatir, digamos, este tipo de enfermedades de altísima transmisibilidad. La realidad es que, digamos, estos son los recursos que hoy tenemos, y el punto es hasta qué, digamos, hasta dónde nosotros podemos implementar todas estas medidas sabiendo que si bien existen una
enorme cantidad de iniciativas en este momento, por ejemplo, para desarrollar la vacuna, y algunas de ellas están bastante avanzadas, difícilmente pase menos de un año hasta que se termine el desarrollo con todos los ensayos clínicos que esto implica, la producción a gran escala que tiene que ocurrir y la distribución. Entonces, todo esto, si bien los pasos se están acelerando, particularmente con una de las vacunas, que es la que está más avanzada, que es la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, probablemente no pase menos de un año hasta que la tengamos disponible para, digamos, la población general, la población de riesgo. Así que hasta entonces nosotros tenemos que lidiar con esta pandemia y tratar de, digamos, de implementar las medidas para mitigar, para controlar, para mitigar y eventualmente para suprimir su propagación. La ventaja que ha tenido Latinoamérica respecto a otras regiones del mundo ha sido que tuvo digamos, un poco más de tiempo para ver lo que ocurría, no solamente en el epicentro inicial, que fue China y algunos países orientales, sino sobre todo cuando saltó a Europa. Y básicamente cuando afectó inicialmente a Italia y luego a España, y después se diseminó en Alemania, Reino Unido, Francia y toda Europa. Y nosotros recién recibimos la oleada entre 2 y 3 y 4 semanas más tarde. Yo creo que yo podría decir que básicamente podría diferenciar 3 etapas, digamos, de cómo manejamos la pandemia en nuestro país en cuanto a las políticas públicas implementadas. La primera etapa, yo creo que hubo una subestimación de lo que podía ser la magnitud de la epidemia. Esto fue, diría yo, cuando ya se había instalado en Italia y ya estaba irradiándose a España. Estamos hablando de la segunda quincena de febrero y la primera semana de marzo, donde probablemente aquí se subestimó la magnitud de la epidemia y algunas medidas que se debieron haber tomado en ese momento no se hicieron, como fue la compra de reactivos para el diagnóstico, que todavía seguimos padeciendo. La segunda etapa tuvo que ver con cuando ya, después de que ocurrió el primer caso, el 4 de marzo en nuestro país, en ese momento comenzó a tomar plena conciencia de que más allá de que, digamos, de que todavía parecía algo muy lejano el coronavirus, claramente estaba avanzando en una oleada, y esto era desde el punto de vista diagnóstico una pandemia. Y aunque la OMS tuvo muchísimas vacilaciones y titubeos hasta que verdaderamente reconoció el coronavirus como una pandemia. Más allá de eso, digamos, se tomaron, a pesar de que también hubo bastante vacilaciones y titubeos en el gobierno para tomar medidas tipo la suspensión de las clases o el cierre de los aeropuertos. Recordemos que al principio, digamos, hubo pocos controles efectivos en Ezeiza cuando venían muchísimos viajeros de países como Italia, España o incluso de la comunidad china que debieron haberse filtrado un poco mejor. Pero a medida que se tomó el 20 de marzo de lo que podríamos llamar el cierre, la cuarentena en lo que es la fase 1, la cuarentena estricta, fue una medida acertada, oportuna, bien tomada. Además se tomó al comienzo de la trayectoria de la epidemia, cuando todavía teníamos muy pocos casos y prácticamente no teníamos muertes, y esto era una diferencia muy importante con otros países que tomaron, por ejemplo, Italia, España, países europeos, que tomaron las mismas medidas, pero ya con miles de muertos o con miles de casos y decenas y cientos de muertos. Con lo cual la medida fue muy bien tomada y tuvo un cerrado apoyo de toda la sociedad, y realmente todos, creo que no hubo absolutamente nadie que se opusiera ni desde lo social ni desde lo político a la decisión que tomó el presidente cuando se puso al frente de digamos, de este combate. Lo que sucede es que, digamos, lo que se hizo bien, ¿y para qué sirve la cuarentena? La cuarentena tiene como principal objetivo ganar tiempo crítico para varias cosas. La primera, y tal vez una de las más importantes, es para preparar mejor al sistema de salud. Esto es, y esto se hizo en todos los distritos, particularmente en los grandes núcleos urbanos, que son los que están más expuestos al impacto de la pandemia, que fue la preparación, el aumento de camas de terapia intensiva, la compra de respiradores, la refuncionalización de los hospitales, los centros de aislamiento, los hoteles, en fin, toda una serie de recursos desde infraestructura e insumos
que nos permitieron comenzar a prepararnos para enfrentar la pandemia habiendo visto lo que fue el colapso de los sistemas sanitarios en España, por ejemplo, en Madrid o en Lombardía o en Nueva York. También sirvió para preparar mentalmente a la sociedad a lo que esto implicaba, a todos los cambios de comportamiento social que implicaba la pandemia, digamos, desde el lavado de manos permanente hasta el no abrazar, no besar, no tocar, no compartir el mate, el distanciamiento físico, el uso de barbijo, más allá de las idas y vueltas que tuvimos con este tema. Todo esto implica enormes comportamientos sociales que necesitan cierto tiempo para que sedimenten y se internalicen. ¿Qué es lo que no se hizo bien? No se preparó bien, así como se preparó muy bien la respuesta hospitalaria, no se preparó bien la respuesta comunitaria. Esto es, en el momento en que nosotros estábamos confinados y habíamos controlado la velocidad de propagación del virus muchísimo, más allá de que seguían aumentando los casos, lo hacían a una velocidad muy baja, lo que no se hizo fue preparar la respuesta comunitaria con testeos amplios, con alistar equipos de atención primaria para bloquear rápidamente los focos, particularmente los grandes núcleos urbanos, y hacer un poco lo que hicieron los países que salieron rápidamente de la epidemia, que pudieron sobrellevar la pandemia con muchísimo menos casos y muchísimo menos bajas. Y en realidad esto es lo que hicieron algunos países latinoamericanos. Yo no estoy hablando de los países orientales, que tienen un enorme despliegue tecnológico, o países europeos con muchísimos mejores sistemas de salud y más recursos. Estoy hablando de países como Uruguay, países más chicos también, Cuba, Costa Rica o Paraguay, que son países que han tenido modelos bastante exitosos de manejo de la pandemia. Yo creo que la falla que nosotros tuvimos fue un poco el pecado original de no haber comprado los reactivos en su momento. Y eso implicó también que, lamentablemente, cuando salimos al mundo a comprar los reactivos para PCR, había una demanda competitiva global que hacía muy difícil que esas compras se pudieran efectivizar. Y todavía seguimos padeciendo ese problema, porque incluso las últimas compras que ha hecho el gobierno nacional todavía no han llegado en su totalidad y seguimos todavía muy detrás de esto. Y este para mí es el principal cuello de botella que estamos enfrentando en este momento y por el cual la cuarentena se ha prolongado. Porque en realidad el otro tema es que cuando uno prolonga demasiado las cosas, digamos, hubo una primera etapa donde se cumplió estrictamente, pero claro, se comienza a deshilachar porque el impacto económico, social, emocional que tiene el confinamiento prolongado no puede ser soslayado. Y claramente impacta muy fuertemente en la gente que comienza, digamos, aquellos que no tienen un salario y que viven en la economía informal o son cuentapropistas o tienen pymes o comercios o restaurantes o bares, tienen que salir a trabajar. Y esto de alguna manera comenzó a complicar las cosas y esto ha sido creciente. Yo les diría que en el conurbano, digamos, la cuarentena se cumplió el primer mes y después ya no se cumplió. Y en la ciudad de Buenos Aires ahora, si bien se cumplió por más tiempo, también la gente necesita salir y está saliendo. Entonces la pregunta del millón ahora es, claro, justo nos agarra ahora, en este momento, con pleno empinamiento de la curva de casos, porque en este momento, digamos, la epidemia está madurando en nuestro país. Lo que hicimos con la cuarentena, como les decía, fue detener la velocidad de propagación, pero no eliminamos el virus. El virus está ahí. Yo lo dije en algunas notas que publiqué. La cuarentena es como la trinchera, pero uno se gana la batalla en la trinchera, se gana el campo de batalla. Y salir al campo de batalla implica salir bien pertrechados, con testeos amplios, con una estrategia, digamos, definida de a dónde hay que ir. Protección de la población vulnerable, abordaje especial en las poblaciones de altísima vulnerabilidad, por ejemplo, los barrios de emergencia, los geriátricos, las cárceles, los neuropsiquiátricos, los ámbitos cerrados, digamos, y salir con un amplio testeo, con equipos de atención primaria, con una respuesta comunitaria basada en la atención primaria que permita rápidamente bloquear los focos. Esto es lo que no se hizo bien. Entonces, no se hizo a tiempo. Recién el plan Detectar, el programa Detectar, digamos, comenzó a funcionar hace muy pocas semanas. Porque estamos teniendo ahora un poquito más de disponibilidad de test. Si bien estamos atrás,
estamos mejor que como estábamos hace un mes. Pero fíjense lo que pasa, que en este momento, digamos, donde el foco está claramente, la epidemia está concentrada en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se está dando entre el 90 y el 95% de los nuevos casos. El problema es que el modo de transmisión en este momento mayoritario ya es la transmisión comunitaria, donde la trazabilidad de los contactos es mucho más difícil. Así como hace un mes y medio prácticamente eran todos contactos estrechos, había muy poca transmisión comunitaria en el AMBA, ahora es al revés. Con lo cual ahora es una tarea muchísimo más difícil poder controlar los focos y se necesitan muchos más recursos humanos. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se puede hacer, pero por supuesto destinando, digamos, una enorme fuerza de trabajo. En los cálculos que al menos yo he hecho, estamos hablando de por lo menos 4.000 equipos de atención primaria de 5 personas formados por agentes sanitarios, por estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina, con mínima capacitación epidemiológica para poder, sobre todo, no solo después de detectado el caso sospechoso y testeado y confirmado, hacer un rapidísimo rastreo y trazado de los contactos estrechos que habitualmente son asintomáticos y que ahí está el problema de la propagación. Pero para hacer eso, imagínense la cantidad de focos que hay. La pregunta es efectivo eso? Definitivamente es efectivo. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, 3 semanas o un mes prácticamente, cuando comenzaron los focos de propagación en los barrios de emergencia, cosa que ya se sabía que esto va a ocurrir y lamentablemente es una realidad latinoamericana de las grandes ciudades que en Europa no existía. Son las villas de emergencia y los asentamientos, porque tienen altísima densidad demográfica, viviendas precarias, hacinamiento, falta de servicios, etc. Se sabía que este iba a ser el foco. Pero claro, no teníamos pruebas, no teníamos test. Ahora se están haciendo y, digamos, los resultados son bastante alentadores, porque, digamos, por ejemplo, en el barrio 31, que fue uno de los focos más importantes con la Villa 1114, que es otro barrio de emergencia en la ciudad de Buenos Aires, muy importante. Al principio tenían, digamos, el R0, que es el número de reproducibilidad básico, que lo que hace es indicar cuál es la contagiosidad por cada persona infectada, cuántas contagia. Ese número, en el caso del COVID, del SARS-CoV-2, que es el virus, está aproximadamente en 2.5, depende también de muchas cosas, pero la realidad es que en un momento en los barrios de emergencia estaba en 4. En 4, la velocidad de propagación, la pendiente de la curva, el crecimiento exponencial es inmenso. Hoy, después de haber hecho una estrategia de búsqueda activa, caso por caso, cuadra por cuadra, casa por casa, testeando, aislando los contactos, está en 0.6. O sea que ya uno puede decir que en los barrios de emergencia, en la ciudad de Buenos Aires, se ha detenido la propagación de la epidemia. Cuando baja de 1, se detiene la propagación de la epidemia. O sea que no es que no se pueda hacer, pero hay que invertir muchos recursos. Recursos tecnológicos, digamos, lo que hicieron los países orientales, por ejemplo, con las redes de telefonía celular, las aplicaciones, las apps, los circuitos cerrados de televisión, probablemente no, tal vez en algunos casos ayuden, pero nosotros no podemos desplegar esa tecnología porque no está hoy disponible. Pero sí lo que podemos es alistar equipos de atención primaria. Y es lo que han hecho y lo que están haciendo muchos de los países que han terminado controlando la epidemia. Es una tarea difícil, mucho más difícil ahora que hace un mes, pero se puede hacer. Digamos, y en eso es donde estamos ahora. Si como probablemente ocurra en el AMBA, se prorroga nuevamente la cuarentena o se vuelve a fases más restrictivas, lo que no se puede hacer es solamente quedarse con eso. Tenemos que, si volvemos a una cuarentena más estricta, esto tiene que acompañarse de una estrategia proactiva de preparación de una contundente respuesta comunitaria. De otra manera, no va a haber forma de poder seguir, digamos, sin esperar hasta sin que esto siga de la misma manera y, por supuesto, la trayectoria de la epidemia nos ponga en lugares, digamos, que son muy preocupantes, como lo que está pasando hoy en Chile. No va a pasar lo que pasó en Brasil, porque nosotros tomamos medidas mucho más tempranas y acertadas, pero sí puede pasar lo que pasó en Chile, que también le erraron el vizcachazo,
porque no hicieron las medidas de cuarentena estricta, pero además porque no hicieron el seguimiento de los contactos. Testearon mucho en Chile, pero no hicieron bien el seguimiento de los contactos con la estrategia de atención primaria. Yo creo que eso es el principal problema, pero claro, ahora tenemos como dos países, ¿verdad? Tenemos el 95% de los casos concentrados en el AMBA, tenemos un foco en el Chaco, digamos, bastante complicado también, pero el resto del país, no digo ustedes que hasta ahora siguen siendo invictos, entiendo yo, en casos de coronavirus, pero en el resto del país lo que hay son pequeños brotes. Los pequeños brotes rápidamente se pueden bloquear con estos equipos de atención primaria detectando rápidamente los contactos, que es lo que se está haciendo. Pero también es cierto que el país sigue cerrado y que la circulación interna interjurisdiccional está cerrada, que no sabemos qué va a ocurrir cuando esto se abra, porque en algún momento hay que abrirla. Nosotros no podemos seguir confinados hasta que venga la vacuna, que va a ser dentro de un año. Entonces, estos son los principales desafíos. La respuesta sanitaria, digamos, tratar de evitar, obviamente, el colapso del sistema de salud. Hoy por hoy estamos lejos en el AMBA de ese punto, más allá de todas las cosas que andan diciéndose por ahí. No creo que tengamos pilas de cadáveres, por lo menos no en las próximas semanas seguro, pero sí es algo que hay que atender. Sí es algo que hay que atender. Y si hay que volver para atrás, porque es necesario, porque aumenta, digamos, de manera muy acelerada la tasa de ocupación de camas de terapia intensiva, por ejemplo, o la curva de muertes, o el R0, o la disponibilidad de ventiladores. Bueno, si tenemos que volver para atrás, lo que no puede ocurrir otra vez es que volvamos para atrás y nos quedemos esperando de nuevo en la trinchera. Tenemos que salir a darle batalla a este virus. Así que un poco es eso, yo no quiero, yo creo que no sé cuánto me tomé, pero 15 minutos me parece, así que por ahora yo paro, la dejo a Claudia que siga y después contestamos las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Ahora va a continuar Claudia. Sí, buenas tardes a todos. Yo preparé unos pequeños slides, quiero ver si los puedo conectar como me explicaron. Si no, puedo hablar sin, porque no me aparece el... A ver, ahora se puede. Si alguno de los técnicos me dice cómo en la ventana poder poner la presentación. Sí. Presentar ahora, pero no me deja elegir. ¿Estás a presentar ahora? ¿Ubicás el icono? Sí. Esto ya lo abrí, pero no me permite elegir lo que quiero presentar. ¿Con el mouse no puedes? ¿Con el mouse y hacerle clic? En pantalla completa. No, una diapositiva. Una ventana, dice. Una ventana. A ver, ahora vemos. ¿Sí? Ahí debería abrirte las ventanas y ahí la puedes elegir. Claro, pero no me aparece la que me aparecen ustedes, me aparece la que está en la computadora, no la que quiero presentar. A ver. Si no, no importa, hablamos sin... Maximizarla. Para no demorar. Sí, se puede hablar sin... Como no quieras, podemos Claudia. hablar sin... Sí, no hay problema, sí, aprovechamos el tiempo, que no es mucho. Bueno, agradecerles la invitación al rector de la universidad, Flavio, a Omar, que me convocó. Con el doctor Rubinstein hemos trabajado en algunos momentos en diferentes roles. En realidad nosotros, lo que a mí me pareció interesante de poder presentar lo que nosotros trabajamos y venimos haciendo. Primero presentar, bueno, a la provincia, para los que no son de acá de Catamarca, es una provincia con una población estimada de más de 400.000 habitantes, 418.000 y pico habitantes, la población de más de 60 años, que sería la que en su momento nos preocupa más dentro de la población de riesgo, no llega a más del 15%, y el 40% de nuestra población vive en el Valle Central, que es
la ciudad de Catamarca, Fray Mamerto, Valle Viejo y Capayán. Nosotros cuando comenzó el tema del COVID en el mundo y en el país también se empezó a hablar de esto, comenzamos a pensar y precozmente creemos, el 12 de marzo se decidió suspender todos los eventos masivos, no solo por el COVID, sino que también a nosotros nos preocupaba otra enfermedad que sabíamos que podíamos tener problemas en el país, porque era algo que se esperaba en Latinoamérica, que era el dengue. El 20 de febrero nosotros tuvimos nuestro primer caso importado de dengue, y esto hizo que pensemos, tanto para dengue como para coronavirus, la suspensión de eventos masivos, que fue una decisión difícil de tomar en el equipo de análisis y en el ministerio también, dado que la provincia se estaba preparando para un evento muy masivo de 200.000 personas que tal vez podían llegar a la provincia, que tenía que ver con los 400 años de la llegada de la Virgen del Valle y el Congreso Mariano. Ese mismo fin de semana también decidimos empezar a hacer controles estrictos de frontera. Nuestra provincia, la llegada a la provincia tanto de turistas como catamarqueños que volvían, tiene que ver con el ingreso sobre todo terrestre, dado que nuestro aeropuerto no es internacional, y por tal motivo los catamarqueños o turistas que llegaban pasaban primero por estos aeropuertos internacionales y después en vía terrestre a nuestra provincia. Entonces el 14 de marzo, ese fin de semana, se decidió, se venía planificando días previos, una semana antes, pero se decidió comenzar a realizar los controles en todas las camineras de la provincia, generar con gendarmería controles nuevos en lugares estratégicos como era Santa María o Cerro Negro y La Salina, que eran lugares donde no había habitualmente control. Eran controles donde controlábamos también el tema de temperatura, datos generales preguntándole de dónde venían, si eran personas que venían, se les preguntaba si venían de otro país, y de esa manera pudimos detectar turistas que hacía menos de 15 días que estaban transitando Argentina, se les sugería su aislamiento en el hospedaje hasta cumplir los 14 días y luego la vuelta a su país a través de Buenos Aires. También catamarqueños que llegaban de sus vacaciones y también les aconsejábamos, si venían de países donde había virus, no solo tránsito comunitario, porque había un listado de países donde se hablaba de tránsito de transmisión comunitaria, pero nosotros considerábamos que todo país donde hubiese virus se lo consideraba de riesgo y lo aislábamos. Y después también avanzamos en lo que era, a los 2 días de esto, aproximadamente el 17 de marzo, el ingreso único a la ciudad de San Fernando del Valle, porque era una manera de organizarnos mejor para que realmente se hagan los controles correspondientes de fiebre y de antecedentes, y poder aconsejar a aquellos que venían de otra localidad con riesgo dónde hacer el aislamiento. Se los censaba a través de vía telefónica, diariamente, día por medio, se les llamaba a ver cómo estaban. Dentro de este grupo, si presentaba algún tipo de síntoma, se lo testeaba con PCR. En el primer mes, los testeos se realizaban en el Malbrán, se enviaban la muestra, pero después, como el laboratorio de Catamarca tiene y tenía la complejidad suficiente para poder realizar los testeos aquí, prontamente nos llegaron los reactivos y pudimos ya tener una respuesta más rápida de resultados al hacerlo en nuestro laboratorio provincial. Otra de las medidas que también fue muy controvertida y en su momento no tuvo buena recepción de ningún sector, pero a pesar de eso creemos hoy, porque a veces retrospectivamente es más fácil, ¿no?, ver el día después de lo que se hizo o de lo que se había hecho, cómo se enfocaron las cosas, es más sencillo que en el momento, en el día a día, que eran momentos duros de toma de decisiones. Fue el 27 de marzo, a pesar de estar sin detección de casos, la utilización de tapa nariz boca, una decisión de gobierno que realmente se convirtió y
tenía como un doble propósito. Por un lado, bueno, esto de no contagiar al otro, de mirar estrategias que tenían buen impacto en países del Oriente, como Japón, Corea, China, y también en esto del hábito comunitario, que como sabemos que es una enfermedad que no se va a ir de un día para el otro y que va a tener un largo recorrido hasta que aparezca la vacuna, y esto va a llevar más de un año, creemos, o más. También era un signo de que a veces necesitamos signos visuales para poder decir realmente tenemos que mantener este distanciamiento, no es una situación cotidiana a pesar de que estamos con 0 casos. En el mientras tanto, la provincia también como sistema y con todos los ministerios trabajando articuladamente, y con la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación, que también venía de una etapa donde, bueno, fue volver a ser ministerio, por otro lado fortalecer algunos programas, como el Remediar, fortalecer también la interrelación entre todas las jurisdicciones, el tema también de vacunas, que estábamos a la espera de la llegada de las mismas, y sabiendo también el tema de lo que estaba pasando con el COVID y que teníamos que también ser muy rápidos en la vacunación contra influenza, como una medida de coayuda, digamos, para lo que es el transitar esta pandemia, también dispusimos de la posibilidad de comenzar la vacunación rápidamente. Ya en el mes de abril o antes, en marzo, tuvimos las vacunas y comenzamos en principios de abril, si mal no recuerdo, con la vacunación casa por casa. Esa fue la decisión que decidió Catamarca. Vacunamos casa por casa, también para que no exponer a nuestros adultos mayores a ir a un vacunatorio o a hacer largas colas. También para facilitar, se nos ocurrió una estrategia novedosa de vacunarse sobre ruedas, donde el adulto mayor venía en un auto de un familiar, solo con un conductor, y pasaban por un lugar que lo dispusimos en nuestra Plaza de los Niños porque era fácil el circuito, y estuvimos varios días vacunando. Después se pedía turno para los pacientes de riesgo y también podíamos ir a las casas de los pacientes de riesgo. Priorizamos los geriátricos, priorizamos las cárceles, o sea, los lugares donde había población cautiva, y el personal de salud en lo que tenía que ver con la vacunación y con la preparación y las condiciones sanitarias para poder tener una estrategia preventiva para evitar el ingreso de casos, y en el caso de que hubiese algún tipo de ingreso en estas situaciones, tener una detección rápida y hacer el bloqueo correspondiente, que es un poco lo que se hace en toda enfermedad, o lo que se debe hacer en toda enfermedad infecto-contagiosa, cualquiera sea, y en el caso de esta más, porque tenemos una comunidad virgen de inmunidad y sin vacuna disponible. En el mientras tanto fuimos preparando el plan de contingencia, nuestros efectores de salud. En ese sentido organizamos los 3 niveles. Nosotros tenemos un sistema de atención que se está fortaleciendo, pero organizado por complejidad creciente, con hospitales nivel 3 en la capital, hospitales nivel 2 en 5 áreas programáticas de la provincia, y el resto son hospitales nivel 1, con centros de salud de atención primaria de la salud. Entonces se trabajó con el interior y con la capital para lograr una red de atención articulada, donde los hospitales del interior generaron sectores de tránsito separados para lo que era febriles, respiratorios y no febriles. En el caso de la capital, que es más grande la población y que cuenta con más centros periféricos, se determinaron centros de atención primaria que atienden tanto patología febril separada con ingreso diferente de los no respiratorios febriles, y centros de salud que solo atienden lo prevalente que hay que seguir atendiendo y lo preventivo, que tiene que ver con la salud materno-infantil, la salud de enfermedades crónicas no transmisibles, control de los niños y adolescentes, el programa de salud sexual y todo lo que hay que sostener más allá de estar atentos y dar respuesta para el COVID. Y en el nivel central, el Hospital de Niños y la Maternidad generaron espacios de aislamiento y de atención separados. El Hospital San Juan Bautista durante el primer mes y medio generó también esta doble circulación, y en el mientras tanto una decisión política de gobierno de poder transformar un centro de integración ciudadana
transformarlo en el Hospital Monovalente Respiratorio Malbrán, que nos permitió hacer un aumento de las camas disponibles en toda la provincia y también como una estrategia epidemiológica dentro de todas las que se discutieron, para que en el caso de tener que atender pacientes con COVID, sean atendidos en un lugar centralizado, monovalente para todo paciente con COVID. Ese hospital cuenta con 33 unidades de terapia intensiva, 34 unidades de terapia intermedia y aproximadamente 100 camas de internación hotelería o internación de leves para poder hacer los aislamientos correspondientes. El interior puede y tiene capacidad de aislar, realizar la primera pesquisa y el paciente leve hasta cierto número lo puede aislar allí, y el paciente con factores de riesgo o que empieza a empeorar moderados y graves, trasladarlos en una ambulancia específica. En cada área programática se determinó para tal fin, ser trasladados hasta el Hospital Malbrán, donde recibirían la atención correspondiente. Esto también se trabajó con el sector privado, porque también hubo reuniones en un comienzo para determinar si los privados en esta primera instancia catamarqueña iban a atender o no los pacientes de internación de COVID. Se decidió conjuntamente que ellos están preparados para la atención y tienen los circuitos separados de febriles y todo el protocolo de aislamiento ante la consulta, pero que la internación, ya sea de los leves, moderados o graves, en una primera instancia se realizarán en el Hospital Malbrán, y de esa manera permitir tener más controlado lo que es el circuito del virus y también los equipos de trabajo dentro del equipo de salud, que hay que ser muy cuidadoso y evitar, los organizamos también por grupos, para evitar que si hay algún caso positivo dentro del equipo de salud, todo el equipo de compañeros pueda ser aislado y otro equipo hacer el reemplazo del tratamiento. No solo trabajamos en eso, sino también en lo que significaba la asistencia y el acompañamiento en la salud mental, porque también, tanto en las personas que estuvieron aisladas, que ya llevamos acumulados más de 2.200 personas que estuvieron aisladas en nuestra provincia, que es bueno tenerlo en cuenta en función de nuestros habitantes, porque tal vez para otra provincia le parece poco, pero nosotros somos una de las provincias que menos habitantes tiene, por lo menos del NOA y del NEA es así, y teníamos también situaciones de poder acompañar estas situaciones de aislamiento estricto. Por otro lado, también tuvimos realidades de turistas que también, familia francesa, por ejemplo, con sus niños, que tenía que hacer este aislamiento, que no comprendían muy bien por qué, y que también hubo un acompañamiento. Y paralelamente también se trabajó en un eje de acompañar a los equipos de salud y de la seguridad, porque esto nos daba, al ser algo nuevo, y con las noticias que había en otros países de Europa, con tanta mortalidad y tanta multiplicación, obviamente no solo preocupaba y daba temor a toda la comunidad, sino también a los equipos de salud y de seguridad que estaban en el primer nivel haciendo estos controles. También se trabajó con ellos en salud a través de los colegios de profesionales, y por otro lado a distancia, con telemedicina, se le daba también asistencia y acompañamiento a aquellos pacientes que necesitaban tratamiento desde la salud mental, y por el tema de la cuarentena estricta a partir del 20 de marzo, ustedes recuerdan que allí era solo atención de urgencia, hasta ver cómo iba a ir evolucionando epidemiológicamente en las diferentes jurisdicciones, hasta que en ese momento había que dar respuesta a pacientes que necesitaban sí o sí atención, aunque no fuese una situación de urgencia. A medida que Catamarca fuimos avanzando y teniendo nuestra situación epidemiológica especial, se fueron habilitando una serie de actividades, siempre trabajando con el COE provincial, que no era solo salud, sino salud, seguridad, actores de la comunidad, tanto de la comunidad económica, la legislatura, el sector de salud privado también, y entre todos estos actores, ante la situación epidemiológica, ir tomando decisiones con el gobernador, ya, digamos, a la cabeza, en cuanto a qué actividades empezar a habilitar. En un primer momento, con mucha cautela, se empezó a habilitar aquellas que tal vez eran más necesarias en el tema económico y de reactivación, como algunas industrias, como la construcción,
luego se siguió con el comercio, y si ustedes recuerdan, esto fue paulatino, cada 10 días, cada 15 días, y fuimos avanzando hasta hoy que aproximadamente el 90% de nuestras actividades generales están habilitadas, solo se siguen no habilitando aquellas que también esto se conversa y se consensúa con el gobierno nacional y también con la evidencia científica, donde aquellas actividades donde hay agrupación de personas en alto número en lugares cerrados, son las últimas que se deberían habilitar porque son las de mayor riesgo para poder tener contagio. En este sistema, antes de la habilitación, se trabajó mucho en los protocolos correspondientes porque sabemos que a partir del COVID las actividades ya no van a ser como siempre, más allá del estado epidemiológico de cada lugar. Nosotros creemos que el mejor cuidado es entender y todos hacer estas actividades, tanto el que la brinda como el que la utiliza, con estos cuidados del distanciamiento, del barbijo o tapa nariz boca, el lavado de manos, los cuidados al ingresar a mi hogar, tratar realmente de concurrir si realmente es necesario, sino evitar la concurrencia a lugares cerrados como con cualquier patología respiratoria. Y eso fue también un eje nuestro importante de trabajo, más allá de preparar el sistema, más allá de estar muy atentos en la vigilancia. Nosotros realmente ya llevamos más de 600 testeos en una provincia que tiene 0 casos, que eso también hay que decirlo, porque a veces algunos lugares testean, si ustedes ven el comparativo de las provincias por habitantes, por 100.000 habitantes, puede pasar que varias provincias tengan más testeos, pero uno también tiene que mirar cuántos casos tiene activos o ha tenido, porque sabemos en este estudio de caso epidemiológico, por cada caso uno debe hacer el control focal del caso, los contactos rápidamente, aislar y testear a todos los que han tenido contacto con esa persona que haya dado positiva. Entonces realmente nosotros para tener en este momento 0 casos detectados, tenemos más de 600, creo que llevamos hoy, según el último informe de nuestro laboratorio, 610 testeos, que aproximadamente nos da un promedio de 138 testeos cada 100.000 habitantes. Nosotros solo decidimos testear con PCR, sabemos que es la foto, que es el diagnóstico gold standard para hablar de lo que es una actividad, una enfermedad aguda. Los test rápidos tienen que ver con anticuerpos, que pueden servir para un diagnóstico epidemiológico, o tal vez un diagnóstico tardío de alguna persona que hubiese estado con un proceso compatible y en su momento no se le realizó el testeo correspondiente. Nosotros tenemos experiencia en estos que comentaba el doctor, estudios de trabajo comunitario, es un valor para Catamarca, porque mientras hacíamos todo esto, y toda la comunidad, ¿no? Trabajábamos intensamente con los municipios, con COEs municipales, regionales, articulando acciones, mientras tanto seguíamos haciendo el control focal del dengue. Entonces teníamos parte de nuestra gente trabajando en territorio, los efectores captando los casos probables de sospecha de febril, con síntomas a veces que podían ser tanto para COVID como para dengue en un comienzo, como fiebre, cefalea, malestar gastrointestinal, que también está descrito tanto en el dengue como para el COVID, y ante el diagnóstico inmediatamente se realizaba la visita domiciliaria, mejorar los aspectos de prevención de ese patio, de ese hogar, en cuanto a lo que era reservorios, búsqueda de febriles en 8 manzanas alrededor, la fumigación de estas 8 manzanas, y toda la consejería correspondiente, articulando con todos los municipios. Y esto ya hace que Catamarca, aproximadamente hace 15 días que estamos sin dengue, somos cautos porque hay que seguir vigilando, y también solo hemos tenido 365 casos detectados, que esto tiene que ver con el bloqueo y con la manera de trabajo que ha tenido todo el equipo de salud y todos los actores comunitarios de los municipios y de gobierno. Y esa es la misma estrategia que pensamos utilizar si tuviésemos algún caso, la detección de algún caso, ¿no? Nuestro gran desafío hoy es de
poder sostener las actividades que estamos realizando de una manera muy responsable, como parte de la comunidad lo está haciendo, que tiene que ver con cumplir todos los protocolos y transitar con el tapabocas y los cuidados. Y también ninguna provincia puede vivir aislada del resto. ¿Qué quiere decir? Hay una serie de insumos, una serie de actividades que a veces tienen que llegar desde otro lugar. Entonces, ante eso también se elaboró una estrategia que después compartiendo a través de las webinars, que realmente son muy útiles y nos estamos acostumbrando, experiencias, por ejemplo, con Corea la semana pasada, ellos estaban haciendo lo mismo, lo que tenía que ver con personas que llegan por 2 o 3 días a hacer un trabajo puntual, indispensable en la provincia, que no puede hacer otro y que realmente hay riesgo si no se hace en ese momento. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos haciendo es se pide permiso, se evalúa si es necesario desde el área que lo solicita, nos avisan a salud, se le realiza PCR, queda aislado hasta el resultado del PCR, cuando da negativo se le permite transitar con todos los protocolos de cuidado 48 horas, máximo 72, hasta que vuelve a su lugar de origen y termina su actividad. Y los controles fronterizos que tienen que ver con los pasajes por la provincia. Entonces, también tenemos que decir, a nosotros en realidad no nos han faltado test para lo que tuvimos que hacer, nos ha abastecido el Ministerio de Salud de la Nación y también nosotros desde la provincia hemos comprado y hemos accedido a poder comprar test de PCR habilitados por la ANMAT, como debe ser. Lo mismo hisopos, que era otro insumo que estaba faltando. El gobierno, en el marco de la emergencia sanitaria nuestro, también decidió un fondo especial para poder hacer las obras del Maldrá, modificar otros hospitales del interior que necesitaban, compras de ambulancia para mejorar lo que era la red de traslado, equipamiento, los elementos de protección personal, y eso nos permitió, por una decisión rápida, también poder hacer estas compras de una manera rápida cuando todavía se podían hacer y no había tanta demanda y faltante a nivel general del país y a nivel regional de Latinoamérica. Doctora Flavia, estamos en tiempo, por favor. Ya termino. Como resumen, poderles decir que compartimos, nosotros creemos, a veces se piensa que solo el testeo es lo importante, nosotros creemos que hay que trabajar mucho comunitariamente con los hábitos, que todos somos protagonistas de estos cuidados, porque somos una comunidad que sabemos cómo cuidarnos. También como comunidad y como sistema de salud, tomando la estrategia que conocemos y la sabemos hacer de cómo hemos vigilado dengue, es la misma que vamos a utilizar para el COVID, que tiene que ver con nuestros agentes sanitarios, nuestro trabajo territorial en los barrios, articulando con otros actores, que realmente el sistema de salud, nosotros hoy, con esto de la ocupación de camas, también que escuchamos muchas cosas, hay un software donde se cargan las camas, cada actor público y privado, y lo tiene Nación, pero accedemos las provincias, y hoy, de los últimos datos, nuestra provincia tiene una ocupación solo del 30%, y de respiradores está con una utilización en toda la provincia solo de un 21%, o sea que tenemos 80% de disponibilidad de respiradores, en una provincia que ya habilitó la actividad habitual de salud, porque estamos con 0 casos. Entonces no es que solo estamos viendo urgencias, se está operando, se está atendiendo, como siempre, porque estamos en 0 casos. Cambiaríamos esta actitud a nivel de salud si hubiese la aparición de algún caso, y volveríamos a solo atender urgencias para priorizar y liberar más camas. Pero realmente con todos estos cuidados estamos con un porcentaje de saturación bajo y con circulación de virus respiratorio también baja por todos estos cuidados que tenemos generales comunitarios. Disculpen si hablé mucho y gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, voy a hacer unas preguntas primero a Adolfo, en virtud que él tiene un tiempo que nos ha pedido
que quizás deba retirarse. Adolfo, hemos aceptado algunas preguntas que voy a transmitirte y tienen que ver un poco referido a lo que cuando manifestaste sobre el tema del avance del testeo que se está haciendo en la zona del AMBA. Hoy, ¿cuál sería, digamos, la situación en lo que hace al índice de mortalidad y cuál sería tu opinión sobre ese tema? Sobre la tasa de letalidad, no sé cuál es la pregunta. O sea, es el índice de mortalidad, o sea, en función de los casos diagnosticados y realmente No, la letalidad es baja, y es baja sí. porque la población, digamos, que se está diagnosticando, que se está detectando, particularmente en los barrios de emergencia, es población más joven, en edad productiva. Con lo cual, digamos, la mayoría de los casos son casos leves o inclusive casos asintomáticos. Con lo cual, la letalidad es muy baja. La letalidad, la tasa de letalidad es sobre el total de detectados, cuántos se mueren, no sobre el total de infectados, porque lo que se sabe es, como hemos testeado poco, la brecha que hay entre los casos confirmados y los casos reales que están circulando es muy grande. Probablemente haya entre 5 y 10 veces más casos que los confirmados. Y mucho de lo que se está haciendo ahora en las estrategias de búsqueda activa, particularmente en las zonas más vulnerables, ahora en la ciudad de Buenos Aires, en los barrios, tiene que ver con salir a buscar los casos y sobre todo rastrear los contactos estrechos de esos casos que habitualmente están asintomáticos y si uno no los detecta, los pierde. La tasa de letalidad es baja. Bien, doctor, gracias. Otra pregunta para usted, doctor. Que tiene que ver un poco con nuestra provincia, con Catamarca, sobre trascendidos de que Catamarca podría ser un sitio de receptor de auxilio sanitario en áreas cercanas que sí tienen casos de COVID y que podrían prestar servicios eventualmente el sistema de salud de Catamarca. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Sí, yo no creo que ocurra eso. Sí puede ocurrir en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y de hecho sé que se está trabajando, digamos, con municipios cercanos al área metropolitana, digamos que hoy no tienen casos de COVID, para en principio recibir eventuales pacientes, digamos, si hubiera desborde o colapso del sistema de salud. Yo realmente no creo que pase en Catamarca, que son zonas de extremadamente baja concentración demográfica. Pero podría pasar, pero si pasara, me parece que es correcto, digamos, en principio, me parece que los recursos tienen que ser distribuidos equitativamente de acuerdo a las necesidades, independientemente de cuál es la jurisdicción. Ahí es donde el Ministerio de Salud de la Nación tiene que tener un rol fundamental. Bien, doctor. También tenemos otra pregunta sobre el tema de los cierres de límites de provincias. ¿Cuál es su opinión respecto en cuánto tiempo, digamos, cuándo debería ser, leo textual la pregunta, cuándo debería ser oportuna la apertura de las circulaciones entre provincias? Y yo creo que no puede, digamos, el país tiene que, digamos, obviamente funcionar y para eso tiene que circular la gente y tienen que circular los recursos, tienen que circular digamos, todos los insumos, los productos, los bienes. Yo creo que eso, digamos, digamos, este tiempo que está medio paralizada la circulación interjurisdiccional, en realidad no puede durar muchísimo tiempo más. Entiendo que en el caso del AMBA, pero el AMBA prácticamente genera más del 50% del Producto Bruto Argentino. Entonces, esto en algún momento va a tener que abrirse. Por supuesto que hay que tratar de lograrlo en el momento en que comience a bajar la curva de casos, digamos, sobre todo en el caso del AMBA. Pero imagino yo que se tiene que empezar a abrir el país, particularmente las regiones que no están en este momento tan afectadas. No van a tener casos, va a haber más casos. Eso lo vamos a tener que tolerar, va a haber más casos.
Bien, doctor. Para Claudia, sería la misma pregunta. ¿Qué opinión tienes como autoridad sanitaria provincial? Con respecto al intercambio jurisdiccional, a la Tal barrera. cual. Sí. Bueno, ustedes saben que incluso hoy se comunicó acá en Catamarca que por 15 días más hay un cierre de frontera. Nosotros como provincia se decidió en el COE provincial, teniendo en cuenta que hay un aumento de casos en provincias donde tenemos bastante relación, como ser Buenos Aires, bueno, el AMBA, ¿no? Y Córdoba también, que tiene no al mismo nivel de reproducción que AMBA, pero Córdoba también, a un ritmo más lento, tiene casos. Tucumán, promedio semanal es bajo, pero aparecen casos. Entonces se decidió estos 15 días que siguen, porque se espera el pico, entonces hay más riesgos, si hay pico y hay gente que viene de estos lugares, hay gente nuestra que todavía está viviendo en estos lugares y quería regresar, y la realidad fue que como una medida epidemiológica de protección para Catamarca, estos 15 días seguir con el cierre y solo permitir el ingreso de aquellas actividades esenciales, o sea, alimentos, como en el momento de la cuarentena estricta, alimentos, medicamentos, oxígeno, combustible y eventualmente algún elemento de la industria necesario o algún servicio indispensable con estos cuidados que les comenté de poder detectar precozmente si hubiese algún paciente positivo que quisiese o esté ingresando. Respecto de qué opinión tienen ambos, tanto Claudia como Adolfo, sobre el comportamiento social de nuestra provincia de Catamarca, como en el AMBA, respecto a la adherencia sobre las medidas preventivas. ¿Cuál fue el comportamiento social respecto a las medidas preventivas y qué grado de adhesión tienen y qué posibilidad y qué evaluación tienen respecto a un periodo potencial de pospandemia de sostenerse algunos de estos hábitos que se adquirirían o se logra adhesión en esta etapa de pandemia? Yo creo que ciertas pautas de conducta, de comportamiento social, se vinieron para quedarse un tiempo largo, probablemente hasta que llegue la vacuna y tal vez más tiempo. Por ejemplo, el distanciamiento físico, el uso de barbijo, digamos, el evitar el apretón de manos, el abrazo, el beso, el compartir el mate, todas estas cosas probablemente se queden un tiempo, por lo menos, hasta que llegue la vacuna. Luego están algunas pautas que yo diría que van a cambiar en el trabajo, por ejemplo, el teletrabajo, digamos, todo esto que ahora el entorno virtual, la teleeducación, la teleconsulta, probablemente ahora tengan un rol muchísimo más protagónico y esto para lo que haya servido es para acelerar esa evolución tecnológica. Pero son cosas que van a quedarse. Luego, digamos, iremos viendo, pero en principio hay ciertas cuestiones que van a quedarse durante muchísimo tiempo. Claudia. Sí, comparto. Yo creo sí, por eso hay que insistir mucho, porque el cambio de conducta es lo que más nos cuesta a todos. Uno puede recibir la información, leerla, escucharla, pero de ahí llevarla a lo cotidiano es lo que más nos cuesta. Entonces, por eso insistimos tanto, y más en nuestra situación, porque a veces el mismo temor o la situación, tal vez en Buenos Aires, en Cava, que hay casos que se están multiplicando, que tal vez es más cercano porque tenés un vecino, un compañero de trabajo que está con casos, hace que uno sea más estricto en esos cuidados, pero creemos que la mejor manera de cuidarnos es sostener estos cambios de hábito, y son a largo plazo, va a ser un año o más. Entonces creemos que tenemos que seguir insistiendo entre todos y ayudarnos, porque tal vez algunos nos ponemos el barbijo, cuando llegamos a una reunión, a veces nos quieren dar un beso y uno dice, no podemos, no, pero a veces nos dicen, no hay casos todavía. Bueno, pero es la manera de irnos habituando y que eso ya se quede instalado en nosotros. Cómo relacionarnos, cómo no compartir utensilios, el vaso, la taza, el mate, que nos cuesta tanto a nosotros. Y el tema de la tele, que yo no lo dije, lo tenían en las diapositivas,
es así, nosotros avanzamos rápidamente en estos meses con lo que era la telemedicina, incluso en la página del gobierno había un lugar donde podías pedir turno y cada 10 minutos te atendía un médico por video o por WhatsApp, y también observamos que no había mucha adherencia, porque es un ida y vuelta. O sea, el sistema lo va a poner a disponibilidad para ser utilizado, pero también a nosotros como usuarios, a la comunidad, también no estamos acostumbrados a que nos atiendan a través de una pantalla. Y esto de la pandemia va a hacer que de a poco nos empecemos a acostumbrar a estas maneras de relación, lo mismo que el trabajo o el home office, porque uno lo puede hacer muy bien con esto de la pantalla por medio, pero son cambios. Entonces eso insistimos mucho, y para nosotros es un valor agregado estos 90 días sin casos, que podemos seguir insistiendo en esto sin el apuro de estar atendiendo y de ver que se multiplican los casos o de tener otras situaciones que nos quiten la mirada sobre esto de la prevención. Doctor, yo me voy a tener que retirar, lamentablemente. Adolfo, perdón, sí, Omar, lo vamos a despedir a Adolfo, gracias por participar. Disculpas por ahí, pero bueno, la gente siempre tiene muchas preguntas. No, al contrario, no, muchas gracias por compartir conmigo, o sea, por darme la posibilidad de compartir. Les mando un abrazo a todos. Bueno, Claudia, nos seguiremos viendo. Saludos a María. Le doy saludos a María, que la conoce mucho a mi mujer, básicamente, Claudia. Es pediatra, por eso nos conocemos. Sí, del Garra. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Adolfo, hasta luego. Chao, hasta luego. Claudia, sí. Sí, acá estamos. Una última pregunta, Claudia. Respecto sobre, en Catamarca, si bien no tenemos aún casos registrados, sobre las medidas preventivas que has mencionado, si es que se ha tenido, digamos, se ha tenido presente la estratificación por grupos etarios, si eso tiene un impacto de acuerdo a nuestra pirámide poblacional en Catamarca, las medidas preventivas. Sí, en realidad lo dije medio rápido tal vez. Nosotros conocemos la población de riesgo. La población de riesgo es la mayor de 60 años, eso no hay duda. A mayor edad, mayor riesgo. Por eso las recomendaciones de cuidado, las venimos diciendo, tienen que ver que familiarmente cuidemos a nuestros adultos mayores. Nuestra pirámide no es como en Europa, más rectangular, o al revés, con base invertida. En realidad nosotros aún hoy, aunque se va achicando la base año a año, tenemos una base ancha. Por eso yo en el slide ponía la cantidad de población mayor de 60, no es la más numerosa. Eso también hace que si tuviésemos casos, también recordar esto, vi que hay una pregunta también con el número de camas, si fuesen suficientes o no en el Malbrán para terapia intensiva. Recordar que del total de personas que se infectan, solo el 5% tienen un cuadro de gravedad extrema de terapia intensiva, y de ese 5, el 3%, entre el 5 y el 3 necesitarían respiradores. Entonces, el cálculo para decidir ese número de camas se hizo también en función de pensar qué población tenemos de riesgo, cuál sería el número total en el mismo tiempo de infectados para que tuviésemos el Hospital Malbrán la terapia llena. Teniendo también después en el plano operativo, si hubiese un peor escenario, que es el que no deseamos y esperamos y sabemos que no queremos tenerlo, y seguimos trabajando preventivamente, es que se habilitaría el Hospital San Juan si hubiese una situación de necesidad, y lo prevalente se articularía con el sector privado para que ellos atiendan lo que no es COVID del sector público. Pero estas son cosas que están en el plano operativo de diferentes fases, que uno tiene que pensar el peor escenario, aunque uno sabe y desea que esté en un escenario leve o moderado, o como hasta ahora con ninguna circulación, con 0 casos. Pero eso es para tranquilidad de todos, no es que todas las personas que se infectan tienen la misma evolución, y nuestra población es joven. Sí tenemos una población, un porcentaje interesante de población con enfermedad crónica no transmisible. Entonces eso también es una marada en los pacientes renales crónicos, en los pacientes con diabetes
insulinodependiente, en los pacientes con obesidad moderada grave, que también tenemos que cuidar y mirar, y entre todos cuidarlos, no exponerlos a situaciones de mayor riesgo de contagio. Muchas gracias, Claudia. Bueno, no tenemos más preguntas, así que nuestro agradecimiento a vos y a todos quienes nos han acompañado. Y bueno, y ahora le doy la palabra a Flavio. Bueno, Omar, muchísimas gracias. Obviamente reiterar el agradecimiento a todos los que están presentes, a Claudia especialmente también. Sé que debe ser durísimo estar en el lugar de un ministro de Salud hoy. Yo realmente lo valoro muchísimo porque los problemas deben ser muchos seguramente, más allá del cero. El cero significa solo un cero, no significa dejar de trabajar, como claramente vos lo has mencionado en toda tu exposición. Creo que algunas cosas quedaron bastante claras. A mí, este tema de que la gente entienda que la vacuna no va a estar en un año o más de un año, es un parámetro que hay que tenerlo muy en cuenta. Aunque parezca mentira, hay gente que a veces ve las noticias en los periódicos y ve que se prueban en humanos y piensan que ya está, que estamos ahí, y realmente tenemos un camino largo. Y digo esto porque también nosotros tenemos una responsabilidad. Bueno, yo no lo dije, pero Omar integra el COE de la universidad y a su vez es nuestro representante en el COE central. Trabaja con ustedes y bueno, nosotros hemos sido cuidadosos de ir siguiendo todas las recomendaciones y consejos que da la autoridad sanitaria, y lo vamos a seguir haciendo así. Una de las cosas que obviamente nos preocupa es la presencialidad de los chicos en la escuela. Sé que el gobierno de la provincia, ya conversé con las autoridades, tomaron la decisión de comenzar gradualmente, tentativamente en agosto. Nosotros intentaremos hacer lo mismo, pero creo que en definitiva lo que nos tiene que quedar claro, por todo lo que se ha dicho, es que primero va para largo y segundo tenemos que ser muy responsables, porque esto es muy importante. Depende más de nosotros, los habitantes de cada uno de nuestros lugares, que ahí a veces por las autoridades, ¿no? La autoridad puede tomar la decisión, pero si nosotros no la observamos, esto es así. Así que gracias a todos los presentes, gracias Claudia nuevamente, le agradezco a Adolfo, sabíamos que tenía ese compromiso, lamentablemente, pero bueno, creo que fue muy bien, muy bueno, y los vamos a seguir invitando para las próximas reuniones. Muchísimas gracias a todos. Yo quería agradecerles el espacio, la convocatoria, el respeto, y también a todos. Las decisiones no son fáciles en general, no se toman apresuradamente, a veces algunas respuestas se malinterpretan. Por eso, para tranquilidad de todos, saber que cuando haya que tomar decisiones profundas y cuando las hemos tomado, se toman en un lugar de participación comunitaria, del COE provincial, donde se participa. Nunca se va a buscar poner en riesgo a la comunidad, al contrario, entre todos tratar cada uno en su rol de seguirnos ayudando y cuidando, y también tener en cuenta la red en la que estamos todos inmersos entre las diferentes organizaciones, pero sobre todo saber que desde los ministerios, desde el gobierno, en el rol que me toca hoy a mí, se trabaja con mucha seriedad y responsabilidad y con mucho respeto a todos. Entonces yo agradezco el respeto de ustedes hoy en esta reunión, y un poco bregar porque seamos todos respetuosos del otro y de las opiniones de todos sin enfrentarnos, ¿no? Que eso es muy importante. Gracias. Así es, Claudia. Bueno, también un saludo a todos los chicos que hacen posible que esto funcione, los de soporte técnico, los presentadores, a la Secretaría de Extensión, y un gran abrazo a mi amigo Omar. Gracias, Omar, por la moderación. Y bueno, nos saludamos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias.